en esta plática que va a conducir Melanie Meca. Y bueno, quiero darles una introducción sobre Melanie. Melanie Meca es director de Productos y Servicios de Data Management del Instituto CMMI. Dirigió el desarrollo del modelo de madurez de Data Management y su equipo creó un método ágil para realizar el diagnóstico de las capacidades de gestión de datos de una organización. Y ella ha dirigido numerosos levantamientos para hacer dicho diagnóstico. Esto en los sectores financiero, federal y de tecnología. Ha administrado revisiones del modelo de madurez, armonizando la contribución de más de 70 expertos. También ha creado 3 cursos consecutivos para la preparación de la certificación de Data Management Expert. Con más de 30 años resolviendo retos de datos empresariales, Melanie es arquitecto e implementó programas de gestión de datos, estrategias de datos y arquitecturas, así como servicios empresariales de datos. Actualmente dicta cursos sobre el modelo de madurez de gestión de datos. Ofrece seminarios y casos de estudio. Es una fuerte promotora de la educación sobre gestión de datos y busca ayudar a las organizaciones a tangibilizar el valor de sus programas de gestión de datos. Bienvenida, Melanie. Para nosotros es un honor que seas parte de nuestro congreso. Les dejo con Melanie. Hola, everyone. Welcome, thank you. Hola, bienvenidos, gracias por tenerme aquí. Entonces tenemos 2 presentaciones en este día. Voy a empezar con mi presentación que voy a tomar aproximadamente 30 minutos. Ustedes ya saben más o menos la razón por la que los estudios analíticos fallan, y voy a hablar de unos detalles y también ofrecerles algunas trayectorias, algunos caminos para poder hacer mejores estudios analíticos y detectar algunas fallas. Ustedes ya saben quién soy, he estado trabajando con este manejo de datos por muchas décadas. He hecho mucho trabajo con la arquitectura de datos y manejo de datos también a nivel empresarial. El EDM es muy importante para mí, me ha dado mucho tiempo para poder manejar este modelo de madurez, y con esto voy a tener una herramienta que me va a permitir trabajar con las organizaciones y tener una evaluación más precisa y más fiable de lo que tenemos que hacer en el momento y después. Entonces voy a hablarles muy brevemente sobre qué es el Instituto CMMI, y también hablaremos de la analítica, estudios analíticos, y qué es la parte difícil en el lugar de trabajo, cuáles son los retos de los estudios analíticos. ¿Qué es lo que causa que a veces estos estudios fallen, a veces tengan éxito, o que no nos den los hallazgos que estábamos esperando y que tomen más tiempo y causen más gastos? Entonces genera algunos problemas. Después nos vamos a fijar en algunos detalles. ¿Por qué la analítica se pierde? En el camino de la analítica algo se pierde y tenemos algunas fallas. Luego vamos a hablar sobre el manejo de datos empresarial, que está muy relacionado con una analítica más precisa, más eficiente y más productiva. El Instituto CMMI es parte o viene del Instituto de Ingeniería de Software de Mellon, que fue fundado para la investigación y desarrollo, y fue promovido por la Universidad de Mellon. Entonces, esto venía del ESEI, y nos separamos en el 2012 y nos convertimos en un socio para capacitación de otros modelos de referencia para ayudar a las organizaciones a mejorar sus procesos. Uno de estos programas es del CMMI, y que es como es el producto legado, que ha estado ahí por 30 años aproximadamente, y ha sido utilizado con grandes beneficios por 12,000 organizaciones en diferentes lugares del mundo. Y por cierto, el crecimiento más rápido de CMMI ha sido en Sudamérica y en China en los últimos 3 años. Entonces, ahora estamos siendo parte de AMSACA, que es un grupo de expertos y auditores, y ellos son una organización de 140,000 miembros con un alcance a nivel mundial, y somos una subsidiaria de esta organización. Ahora,
Ahora, la ciencia de datos, como estuvimos hablando en la cena de ayer, requiere un número de distintos grupos de capacidades. No es suficiente simplemente con ser experto en una tecnología en particular o en un lenguaje en particular o en un grupo de lenguajes o idiomas. Si van a trabajar con un negocio para ayudarles a determinar lo que pueden hacer o lo que pueden obtener de los datos que tienen recientemente, deben ser expertos en datos en la industria. Deben tener buenas habilidades para interpretar las necesidades empresariales y los requisitos. Entonces, si les digo, quiero saber cuál es el crecimiento en la parte nordeste, en el ámbito de ventas, y quiero saber qué grupos están comprando ciertos productos, debemos llegar a ciertos parámetros, a los datos que se necesitan y trabajar en los modelos para responder a las preguntas que se hacen. Y también a veces los científicos de datos son educados para poder educar a la vez a los dueños de los negocios sobre las preguntas que se deben hacer al estar enfrente de datos. Entonces, hay muchos hallazgos que tienen que ver con la creatividad y también con un enfoque iterativo. Entonces, es como un arte. Yo sé que una persona está feliz por lo que estoy diciendo, la veo sonreír. Entonces, están estableciendo y probando diferentes hipótesis de negocios que el negocio necesita conocer para avanzar en su estrategia, ¿de acuerdo? Entonces, también, si ustedes quieren resultados que sean más precisos y que sean satisfactorios a las preguntas que ustedes hacen, entre mejores datos tengas, un análisis más productivo y más fiable tendrás. Tengo algunas personas que me ven raro, pero la ciencia de los datos es el futuro de los negocios. Todo el mundo se está basando en los programas de analíticas. Uno de mis clientes, Vanguard, que tiene $4 trillones invertidos en activos de ETF, el último año comenzó a gastar muchísimo dinero al poner a los científicos de datos de las mejores escuelas que pudieran encontrar para que trabajaran y trataran de inventar clases de capacitación de manera que los ejecutivos y dueños de negocios empezaran a buscar como un analista y hacerse preguntas que quisieran hacer, con cuáles hipótesis deberían probar o quisieran probar. Y como resultado de este estudio, el programa de gobernanza de las compañías, que es un programa muy preciso, está trabajando para integrar una pareja de analistas en estos equipos de trabajo. Y por supuesto, siempre vamos a tener una competencia afuera y siempre vamos a tener hallazgos sobre los datos para poder saber si su producto se está vendiendo, si está teniendo éxito, se tienen que probar nuevos productos con parámetros más refinados y precisos, y también se puede determinar el curso de su negocio, el que debe seguir, y si esto se va a transformar por completo, ya sea con métodos disruptivos que van a cambiar los modelos de sus negocios, y esto se relaciona con el conocimiento que ustedes tienen a partir de los análisis, de la analítica. Y siempre hemos hablado sobre incrementar el volumen de datos que nosotros poseemos y una introducción de distintos tipos de datos, como el que viene de máquinas, de distintas comunicaciones, etcétera. Entonces, es muy importante comprender la analítica muy bien y ser bueno, ser un experto en este manejo. Y ahora voy a trabajar con este protocolo para estar hablando de lo que está mal con los programas, con los protocolos de analítica. Y también quiero compartirles nuestra revisión, nuestro estudio de negocios. Este boletín, esta revista, no siempre lo traigo. Siempre hago como un escaneo de la revista, pero esta en especial habla sobre que los datos se tratan sobre analítica, se trata sobre romper estos silos de datos, del manejo de datos. Por supuesto, ustedes son expertos y saben de esto, de seguir con nuestros programas, diciéndoles a los negocios o dándoles buenos consejos para poder mantener su crecimiento y también darles estrategias de negocios y modelado. Y también del lado del talento tenemos un artículo que se llama que la analítica y el manejo de datos es el trabajo más sexy, más atractivo del siglo XXI. Es como un resumen, pero tiene muy buenos consejos para ustedes sobre la manera en que las organizaciones deben nutrir y hacer crecer sus analíticas. Y lo que vamos a hablar hoy es dar este soporte a la analítica, sacar mucho más de estos estudios analíticos. Y uno de los artículos en este tipo de revistas que les mostraba es un artículo que hablaba de
la limpieza de los del Big Data, que es el trabajo que consume más tiempo y la tarea más ignorada. Y tenía fecha de mayo de 2016. Hicieron un estudio, una encuesta de muchos científicos de datos y les preguntaban cómo invertían su tiempo en lo que les gustaba hacer y en lo que no. Entonces vimos que la construcción de datos y la capacitación es 3%. Y esto es una vista muy artística porque queremos ver en qué parte de tu vida están los datos para poder hacer crecer tus modelos o tus hipótesis. Después vemos que la limpieza y la organización de los datos, 60% de las veces es el ganador en nuestra lista. En la colección de grupos de datos, 90% del tiempo lo hacen. La minería de datos para patrones es lo que nosotros hacemos. Es 9%, perdón, no es mucho. Y también el refinamiento de algoritmos, 4%, es la parte artística de lo que tratamos que hacer como científico de datos. Y 5% quizá sea el tiempo que le explican a los ejecutivos lo que está pasando. Y este es el protocolo. Y un artículo en la revista que les comentaba nos decía que las viñetas 2 y 3, en vez de decir 79%, decía el 80%. La industria realmente se da cuenta que hay un problema con la analítica. Entonces tienen que comprender los problemas del negocio antes de determinar qué grupos de datos son necesarios para insertar, las preguntas que se van a hacer y por supuesto tienen que decidir qué fuentes van a consultar para tener estos datos. Entonces, tienen que pensar muy a profundidad sobre esto, especialmente en una organización que no tiene, digamos, buenos repositorios, buenas bases de datos y quizá no tenga un manejo de datos para diferentes entidades. Entonces están pensando, bueno, tengo algunos sistemas aquí, tengo 8 sistemas que colectan todos los datos de los sistemas y tengo un traslape de grupos de datos en ellos, pero todos ellos tienen las identificaciones de los clientes que no se mapean. Entonces, si estoy buscando esta información, esta venta de un producto en la región noreste que les comentaba al principio y trato de responder esta pregunta, entonces lo primero que debo preguntarme, ¿cuáles son las fuentes de información que voy a utilizar? ¿Voy a tener buenos datos de esto? ¿Voy a disfrutar hacerlo? ¿Voy a disfrutar hacer este análisis o no? Y esta tarea en sí se trata de las fuentes que vas a consultar, de los datos que vas a utilizar y cuál es el alcance de los datos, de los grupos de datos. Y esto es algo muy desafiante porque toma mucho tiempo. Y entre más dispersa esté tu información o en silos, vas a tener más problemas en tu organización. Entonces, esto es un proceso informal a menudo en el que vas a tener un científico, un encargado que se está haciendo las preguntas que tú sugeriste y después vas a tener que realizar todo esto manualmente. Vas a tener que decidir si la organización no tiene a lo mejor esta identificación de una copia dorada o la mejor fuente para estos datos de los clientes que van a utilizar y tienen que buscar y decir, George, Mary, Pablo, ¿qué piensan de este grupo de datos? Tienen este tipo de datos, X, Y, Z, y lo van a tener que hacer manualmente. Y esto les va a tomar mucho tiempo. Y no tienen tanto tiempo. También, si el grupo no ha trabajado con el negocio suficientemente o si no tiene la capacidad de traducir algunas preguntas vagas en algo que realmente pueda funcionar, que fuera algo que se pueda analizar dentro del modelo como un enfoque estadístico, entonces van a tener más tiempo regresando al inicio. No sé si esto sea común aquí en México, pero nosotros decimos en los Estados Unidos, decimos que el peor problema es tener un cliente que diga que no quiere gastar mucho dinero, que lo lleven a la bancarrota porque siguen solicitando cosas para arreglar los problemas que ya tienen. Entonces, si el negocio no entiende su trabajo de datos, van a tener que hacer un trabajo extra, van a tener que ayudarles a capacitarse. Entonces, es una disciplina crossfuncional que incluye muchas disciplinas. Y de esto depende la rapidez en que puedan obtener los datos y sus grupos de datos. Entonces, 19% del tiempo, este estudio dijo que los analistas pasaban
analizando toda la información. Estamos hablando sobre que quizá haya una ignorancia de lo que significan los datos. Si están en una organización normal, hay algunas fuentes de datos y muchas de ellas no están bien documentadas. A veces no hay repositorios de metadatos que permitan al equipo de analistas buscar a qué se refiere esta información o estos datos. Entonces tienen que buscar en registros y tratar de inferir cuál es el significado de esto. Entonces consume más tiempo. Si saben exactamente qué es esto, van a tener... ¿Qué es el verde? ¿Qué significa el verde? Me están haciendo una seña verde. ¿Voy bien? El verde significa que puedo continuar. También tenemos terminología, que es la falta de estandarización de los datos. Es parte del problema. Y tenemos mucho trabajo en hacer este análisis manual y recabar toda la información. Tenemos que establecer grupos de datos y a veces es difícil accesar a la información porque debemos tener el permiso, la autorización del dueño de los datos del DBI para poder copiar los datos en su grupo de análisis. Entonces, a veces no es un autoservicio sencillo, sino que toma más tiempo al firmar papeles, tener aprobaciones, etcétera. Aquí tenemos la parte más difícil, el organizar y limpiar o depurar los datos. A veces los datos no están bien documentados y no tienen las mejores fuentes. Ustedes ya saben a veces cómo colocar o cómo traslapar estos grupos de datos. Y también, no es tan difícil con un poco de comunicación entre el dueño del negocio que quiere hacer las preguntas y probar ciertas hipótesis. No es tan difícil llegar a una clara expresión de lo que están tratando de lograr en términos de negocios, pero luego los requisitos iniciales tendrán que refinarse algunas veces y quizá puedan cambiar los grupos de datos antes de llegar al punto en el que ya estén corriendo su nuevo modelo. Y por supuesto, probablemente ni siquiera tengo que hablar de estas viñetas porque ustedes lo conocen, pero a veces no tenemos identificadores comunes, que es un gran problema. Tenemos que utilizar algunas claves alternativas, tener algunos hits o buscar algunas opciones para poder identificar la misma entidad. No tenemos los mismos estándares, las mismas fechas, las mismas direcciones o formatos. A veces para la parte de los precios manejamos un precio minorista y sería el precio minorista del año pasado y necesitamos el actual. Es difícil investigar ese tipo de información porque no está bien documentado. La divergencia en los valores permitidos que tienen que ver con códigos, rangos, etcétera. Entonces, he dejado esta parte de más investigación. Si pueden analizar esto. En otro estudio se mostró que 67% de los científicos de datos pasaban su tiempo depurando y organizando los datos. Entonces, ¿qué están haciendo? Ellos deberían estar ejercitando las capacidades y el conocimiento artístico de su capacitación, de su preparación. Ellos quieren hacer modelos muy buenos que tengan que sean complejos intelectualmente. Y en vez de eso, están estandarizando el contenido, están creando metadatos, están haciendo conjuntos de datos, están depurando los datos, los están perfilando, tienen que hacer investigación porque hay valores incorrectos en los datos y después tienen que arreglar todo esto manualmente. Y debido a que ellos están muy ocupados, siempre están bajo presión, no tienen las respuestas rápidamente y tienen este tipo de brechas. Y de pronto ya tienen muchísimo trabajo que hacer y no se dan abasto. Siempre están trabajando bajo presión. Si ellos han sido exitosos en mejorar sus datos, en depurar los datos a medida que crean sus modelos, esa mejora no se propaga usualmente a los repositorios base o a los sistemas o los registros, porque no hay tiempo de hacerlo. Entonces, esta no es una cuestión de echar la culpa a alguien más, pero es algo realista. Si no tienen el dinero para invertir en un front-end, pueden comunicarse con otros equipos de negocios y dueños de repositorios, fuentes y decir, deberían poner aumentar la calidad de los datos porque 20% de los errores vienen de esto. Queremos generar una central de datos y nosotros llamamos a este error el síndrome del héroe, porque siempre tratamos de arreglar todo.
A veces nosotros trabajamos aislados. Los analistas siempre están aislados y no están bien integrados en muchos negocios, en muchas organizaciones. Entonces, ellos reciben requisitos como si les estuvieran lanzando una pelota sobre una reja. Tienen que atraparla y, por supuesto, tienen que llegar a la etapa de refinamiento, de estudio y dar un resultado correcto al negocio. Y también toma tiempo aprender de los datos con los que estaban trabajando. Entonces, si no tienen la responsabilidad de los datos, ahora vamos a llegar al punto en el que empezamos a culpar a la organización por hacer la vida del analista tan difícil. Entonces pueden decirle al CEO, si no estás teniendo los hallazgos de mercado que quieres de manera oportuna, es culpa de la organización. Porque el analista sabe qué hacer, pero está gastando 80% de su tiempo haciendo todo el almacenamiento de los datos. Y esto nos lleva a un contenido inconsistente. No tenemos dueños y algunos promotores, algunas buenas fuentes de datos o buenas prácticas de esto. Y hay que hacer todo este esfuerzo manual. Tenemos el mismo contenido aplicado a diferentes conceptos. Entonces, esto da un sentido de confusión a los analistas y esto detiene el proceso de mejorar los modelos. No tenemos colaboración con los expertos de gobernanza porque ni siquiera manejan a veces datos. Entonces el analista tiene un desafío real de preguntas que tiene que responder, tiene que hablar con alguien y no sabe de quién dirigirse. Y no hay mucha coordinación entre la cadena de suministro de información o de datos en la organización. Voy a pasar muy rápidamente en esta parte. Entonces, ¿cómo elaboran todo esto? ¿Cómo podemos liberar a sus científicos de datos? Tienen que ver su organización como un todo. Ustedes son responsables de su propia falta de datos, de organización. Lo primero que se tiene que hacer es reconocer que los analistas están trabajando bajo sus problemas de gestión de datos acumulados, con un diseño pobre, con una falta de organización de los datos, y que también están a veces tratando de resolver preguntas que ustedes han hecho y no tienen un buen resultado porque no tienen una buena fuente a la cual acudir para tener estas respuestas. Necesitan pensar en la resolución de conflictos y la definición de datos en un negocio. En el seminario de ayer se trataba sobre esto, sobre un problema de gestión de datos, pero más que eso, es un problema central de la organización. Cuando no pueden tener a la gente que pueda llegar a un acuerdo o que comprenda los conceptos que se están compartiendo. Y si no tienen fuentes autoritarias, construyan una que pueda tomar el control de todo esto y que pueda darnos más coordinación. Tienen que implementar repositorios y bases de datos con los que puedan trabajar. Y esto va a ayudar a todos. Va a ayudar al departamento de ventas, de mercadotecnia, al servicio a clientes y, por supuesto, va a ayudar a la parte analítica. Se necesita un grupo de análisis de datos, de gestión de datos, alguien en la organización, algún grupo en la organización que sea como la parte central, la parte medular de los sistemas, que pueda ayudar a su organización en muchas maneras, pero que también pueda aligerar o hacer más simple el trabajo del analista a través de un repositorio de datos. Y puede ser el área de negocios o de los modelos de negocios o a través de un glosario de negocios. Pueden tener algunos activos de datos donde describan fuentes, etcétera. Hay muchas cosas que su organización puede hacer para poder tener más hallazgos a partir de la analítica. Y si notan que sus equipos de analítica pasan 70 o 80% de su tiempo tratando de depurar los datos, como los conserjes, es por esta razón. Y así es como nos ayuda el DMM. Este modelo nos ayuda. Me disculpo por tomar más tiempo, pero voy a mostrarles rápidamente la información. Es un instrumento de medición que fue diseñado para enseñar a los negocios, a los dueños de los negocios, cuál es su rol al construir y nutrir los activos de datos de una organización. Entonces, ustedes ya están familiarizados con estos aspectos con DEMBA de la versión 1 y 2 y siempre hablamos de esto. Es un compendio de buenas ideas y buenas prácticas. El DMM no pretende reemplazar el DEMBA.
pretende ser un modelo de referencia de niveles sucesivos de capacidades que representan una trayectoria común para la madurez organizacional en el manejo de datos. Y más que nada, es como una herramienta de medición de activos. Así que las organizaciones pueden encontrar o saber qué están haciendo los otros, cuáles son sus fortalezas y debilidades, y muy rápidamente pueden formular un camino para hacer mejoras y mejorar las capacidades. Si ustedes lo leen, no es tan grande, no es tan extenso, y van a encontrar muy buenas ideas. Yo estoy trabajando con una copia de esto, de DIMBOK 2, y entonces siempre van a tener pocas páginas, solo son 270, creo, y siempre va a ser accesible para ustedes. Y pueden ir uniendo cada una de las partes para saber qué es lo que están tratando de hacer estos modelos para cada organización. Pero no trato de dormirlos con todas estas páginas o todos estos modelos. No voy a pasar a todos estos temas porque otros ponentes van a hablar de esto, ¿no? Necesitamos que los clientes confíen en los datos, que tener mejor analítica, tener mejor eficiencia operativa, una reducción de costos para que no estemos gastando en lo mismo miles de veces, y tener este cumplimiento regulatorio y tener esta capacidad de cumplir con todos los aspectos necesarios. DMM pretende ser utilizado por todas las industrias. Se puede utilizar en muchos sectores, desde la comunidad financiera, y también se ha aplicado al área de tecnología, al área de la salud, del cuidado de la salud, al área de venta minorista, agencias federales, agencias estatales, desde un sistema de presión para tener una buena coordinación de datos a diferentes usos industriales. Y debido a que la actividad de gestión de datos siempre son las mismas, sin importar del contenido de datos, los precios son los mismos, el modelo se ha considerado como muy valioso. Las industrias siempre han dado muy buena retroalimentación de estos modelos, que les ha funcionado muy bien, y también les ayuda a comprometerse más en la gobernanza con las partes interesadas, con los accionistas, para tener una buena noción de cuáles son las tareas que tienen una vez que se crean esta gestión de datos y que uno es responsable. No voy a pasar a esta parte. Solo voy a mencionar rápidamente en términos del contenido de esta diapositiva. La estrategia de la gestión de negocios es para planear los activos de datos como un componente crítico en la infraestructura. La parte importante de esto es que nos da muchos hallazgos, mucha comprensión, y queremos enseñarlo a las organizaciones, que hemos estado haciendo por varias décadas. Y el problema con la gestión de datos es que los datos no han sido gestionados como un aspecto crítico o como un activo crítico de las organizaciones. Ayer veíamos que los recursos humanos tienen una perspectiva diferente. Entonces utilizamos recursos humanos, finanzas, para introducirlos en estos modelos. Una vez que tienen estos departamentos, se pueden crear reportes, podemos hacer mejor planeación. Entonces ellos son críticos, son muy importantes en cualquier organización. Y como una organización, no son nada sin sus datos. Sus reglas de negocios, la calidad de sus negocios, de sus reglas, los procesos de negocios, eso es lo que son ustedes, si se fijan en los modelos. Entonces, hablamos de la planeación, de lo que van a hacer con la gestión de datos y priorizar todo esto con base en los temas, dependiendo de las estrategias de negocio. Hablamos de la importancia de la comunicación para la gestión de datos. La gestión de datos va a estar ahí por siempre. Algunas personas no son muy buenas en hacerlo, pero tenemos que aumentar la efectividad en nuestras organizaciones. Las funciones del analista, qué tan importante es revisar la actividad en el mercado. Alguien tiene que hacerse responsable de esto, de crear repositorios para ayudar a los demás. Y, por supuesto, a escribir buenos casos de estudio que tengan fundamentos, porque se pueden rastrear. Podemos tener trazabilidad debido a la buena calidad de los datos. Ahora voy a pasar más rápido. La gobernanza de los datos. Tenemos 105 regulaciones. Y nosotros tenemos a DIMBO. En el centro de esto tenemos los statements, las declaraciones, los temas que se relacionan con diferentes clusters. Tenemos las actividades que se relacionan con cada sección, con los requisitos, etc. También
algunos de los que ya tienen el cabello con canas en esta sala y en esta industria conocen muchos enfoques para mejorar la calidad de los datos. Nuestras 4 áreas de proceso reflejan la calidad de los datos alrededor del mundo: la perfilación de los datos, la idoneidad de los datos, el dimensionamiento, las reglas de calidad y también la depuración de los datos, tener una estrategia de depuración. Y esto es primordial para reducir costos, porque todos queremos reducir costos, pero al final gastan fortunas porque están reinvirtiendo en los proyectos que ya tenían. Y también una estrategia. Si ustedes se fijan en la gestión de negocios y lo dividen en 3 partes, estas partes son arquitectura, calidad y gobernanza, ¿no? Entonces, si no tienen los datos de gobernanza que puedan ser confiables, nadie va a utilizarlos en su organización. Hacer un mejor trabajo en capturar los requisitos de datos, manejar los ciclos de vida de los datos y designar fuentes autoritarias, y también tener proveedores de estos repositorios para las reglas de calidad a su nivel de servicio. También la arquitectura es muy importante. DMM se concentra en la arquitectura desde el punto de vista empresarial. Entonces queremos tener a las partes interesadas más importantes que se involucren en toda esta arquitectura, en toda esta parte medular. Todos aquellos que trabajan en los modelos han visto muchas fallas multimillonarias en la arquitectura. Entonces, a utilizar algunos de los principios y enfoques de DMM para desarrollar su arquitectura, no van a cometer nuevamente estos errores. Y podría contarles algunas historias que les van a erizar el cabello. Los estándares. Estos son asuntos muy importantes, los enfoques más importantes sobre compartir información empresarial, las mejores prácticas para integración, la información histórica, el archivamiento, y también tenemos prácticas de almacenamiento como la medición y análisis, haciendo buenas métricas que realmente les ayuden a incrementar su rendimiento durante los procesos. Tener una biblioteca de sus procesos. Una vez que tienen un proceso en su lugar o implementado, pueden añadirlo a estas librerías o estas bibliotecas. Y esto funciona muy bien en su espacio de trabajo. Pero a veces se ignora cuando simplemente se enfocan en los datos sin hablar de las estrategias. Tenemos niveles 1 a 5. El primero es el nivel más bajo. Si ustedes hacen algo en un proyecto, van a tener el nivel número 1. Porque si hacen alguna vez, lo pueden replicar y pueden tener una organización muy grande. Y aún así, un proyecto es suficiente para mostrar que tienen la capacidad de hacer algo. En el nivel 2 van a avanzar, van a hacer prácticas más difíciles y necesitan transmitir eso a todos los miembros de su organización, a diferentes líneas de negocio. Entonces, se trata de hacerlo y extenderlo. En el nivel 3, las prácticas van a ser a nivel empresa. Eso significa que van a necesitar una gestión de datos centralizada, que van a necesitar a alguien del área de gobernanza, del área de empresa, para manejar las capacidades, y todo se va elevando, va agarrando estructura y va siendo más eficiente. El nivel 4 se trata de utilizar analíticas y algunas herramientas para mejorar los procesos de datos, y el nivel 5 es la optimización, es la mejora continua. Y también, debido a que la industria de la gestión de datos tiene algunos retrasos en la madurez, estamos desarrollando esto en ingeniería, y nosotros resaltamos que la organización tiene que llegar al nivel 5 y tiene que contribuir con la industria. Queremos ver documentos, conferencias, presentaciones, y que esta organización esté ayudando a otras organizaciones. Y a medida que crecen en los niveles, su calidad mejora, la reusabilidad de sus actividades, y crece también su rendimiento, porque ya nadie está funcionando, trabajando sin saber a dónde va, porque tenemos lineamientos, tenemos guías y podemos hacer esto proyecto a proyecto. Y ahora podemos ver el comportamiento. El modelo se enfatiza el comportamiento, que son algunos artefactos que se producen en nuestro proceso. Podemos tener algunos problemas. No nos importan cuáles son los títulos, cuáles son las
temas de interés, queremos organizarlos. Algunas organizaciones van a tener una política con 25 secciones, algunas organizaciones van a tener 25 políticas de datos, y está bien. Simplemente buscamos el contenido. Entonces es muy práctico, es un enfoque muy práctico para mejorar el programa de gestión de datos. Y no voy a decirles cómo se utiliza, pero el método es muy bueno y lo sabemos porque los clientes que lo utilizan están muy felices con la manera en que nosotros les presentamos esto. Les decimos esto es lo que nosotros presentamos, capacitamos y certificamos. Ellos están muy felices con lo que obtienen del DMM. Y podemos decir que DMM fue diseñado para dar ese soporte a la analítica, porque los estudios analíticos son una de las flores de este arte de la gestión de datos. Y si ustedes hacen todo bien, pueden tener muy buenos resultados. Entonces, no voy a adentrarme en esto. Dice, ejemplos de problemas. Quiero generar los activos totales para clientes entre los diferentes dominios. Si ven la dimensión, bueno, pueden ver el manejo de metadatos, los requisitos de datos, la arquitectura, el enfoque, los estándares y la integración de los datos, las áreas de procesos que están interactuando o que están conectadas de alguna manera para poder resolver este problema. Entonces tienen estas diapositivas y les pido que las estudien, que las lean y vean cuánto manejo de datos hay aquí y qué tan importante es. Y este está otro ejemplo. Esto se trataba de agregar diferentes ingresos a diferentes tiendas, a diferentes negocios, y tenemos diferentes prioridades. Todos los aspectos importantes no se capturaron en los reportes y es un ejemplo real de Wall Street. Entonces tenemos diferentes aspectos de gestión de datos que son importantes. Entonces, si hacen un mejor trabajo con los registros de datos, van a ahorrarse otros problemas. Si tienen un glosario de negocios que nos permita distinguir distintos términos, nos va a dar mucha protección. También la gestión de metadatos, vamos a saber de dónde viene, lo que se significa y la ubicación. Y por supuesto se necesita utilizar nombres estándar o definiciones estándar y también acuerdos entre los productos, en dónde se tienen que utilizar, qué terminología y qué tipos de cálculos. Entonces, esto simplemente les muestra, ya sé que es muy breve, pero les muestra en general qué tanto nos ayuda en la analítica al tener un buen sistema de gestión de datos. No tengo tiempo, tengo otro presentador. Solo quiero decirles que esto, en nuestra opinión, son los factores clave para tener un gestor de datos exitoso. Luego tenemos el conocimiento de negocios, que se trata de inteligencia, y también tenemos algunos analistas que realmente tienen una tendencia más a la tecnología y tenemos que ver si ellos son introvertidos o extrovertidos. Ellos tienen que querer comprometerse de manera interactiva con el negocio. Entonces, a veces encontramos este tipo de dificultades. Tenemos que hacernos las preguntas, qué es lo que va a pasar con el grupo de datos que estamos utilizando, y siempre ser exploradores de lo que puede suceder. Necesitamos ser colaboradores y concentrarnos en la sustanciación y consolidación de las preguntas que se hicieron. Y eso es parte del trabajo que estaremos haciendo en la depuración y mejoramiento de los datos. Podemos estar confiados de esto. Y también la colaboración es importante. Van a tener estas diapositivas, entonces van a poder verlas, van a tener suficiente tiempo, y si quieren aprender más, quieren saber un poco más, pueden descargar el DMM, pueden escribirme un email. Aquí están mis contactos, y si quieren tener una capacitación u otros servicios, pueden contactar a Kyle Morton en nuestro CMM Institute. Algo más es que queremos traducir el DMM al español. Nos gustaría hacerlo, y también queremos hacerlo rápido. Entonces, quisiera ver las manos. ¿Quién estaría interesado en tener una versión en español de este modelo? Creo que sí veo varias manos. Eso es muy bueno. Eso lo voy a decirle a mi CEO, que si hay interés. Y también a la gente de la conferencia les voy a hacer esta pregunta para tener estadísticas, y que me escriban emails si están interesados para que podamos tener este gasto en la traducción del manual. Y muy bien. Ahora los dejo. Muchas gracias por la invitación. Voy a dar
uno de los temas. La agenda cubría 2 temas y uno de ellos era la parte, bueno, del modelo de madurez en el tema de gestión de datos y el otro hablar del manejo del cambio en la gestión de datos. ¿Alguien tiene algún comentario con Melanie? ¿O doy paso a los 3 minutos que tengo? Pero esperemos verlos en los eventos mensuales y ahí cubrimos varios de estos temas también. Voy a enfocarme en la parte de manejo de cambio y yo creo que todos en este momento hemos sufrido cambios distintos a nivel organizacional e incluso a nivel personal, ¿no? La mayoría de las organizaciones, al implementar las prácticas de gestión de datos y cambiar la manera de trabajar, enfrentan un reto considerable, ¿no? Incluso al momento de hoy, cuando hacemos un alto y nos damos cuenta que tal vez comenzamos a operar sin un modelo de gestión, vemos un panorama un poco complicado. Y hay 2 opciones, ¿no? La primera opción es continuar así, operando así, y la otra es empezar a emprender, a integrar un modelo de gestión de cambio. ¿Para qué? Para integrar un modelo precisamente que me ayude a contener todas las diferentes áreas de conocimiento que conlleva gestionar mis datos, ¿sí? Entonces, bueno, una es la parte de trabajar en la gestión del cambio y la otra, bueno, ¿qué roles están involucrados, ¿no? ¿Cómo utilizo mis datos? Es decir, ¿cómo en la empresa, aquí, no sé si han visto todos los promocionales que tenemos dentro del Congreso, hablamos mucho de que el dato es un activo? Todas las empresas y las organizaciones lo vemos así. ¿Vemos que el dato tiene un valor económico o no lo vemos así? Entonces, cuando comenzamos el emprendimiento de un programa de gestión del cambio dentro de la organización, tenemos que revisar a nivel cultural qué pasa dentro de nuestra organización. ¿Cómo ven el dato? ¿Lo ven que es un tangible, es un asset? ¿Le dan el valor? ¿Se dan cuenta que los datos que estamos produciendo día con día tienen un fin económico dentro de la organización? ¿Qué hacemos en las organizaciones? Generamos datos, ¿no? Generamos información, generamos conocimiento y al final ese conocimiento nos va a ayudar ¿a qué? A la toma de decisiones en la calidad de mi información, de ese conocimiento que estoy produciendo día con día, minuto a minuto. En base a eso van a hacer la toma de decisiones, es decir, en base a la calidad de esa información. Entonces ahí nos damos cuenta del valor que tiene el dato. ¿Qué pasa si mi información no es asertiva? ¿Qué pasa si no tiene la calidad correspondiente? Pues son directamente proporcional las decisiones que toma la organización, ¿sí? Entonces, habría que revisar, bueno, ¿qué pasa dentro de la organización? ¿Cómo están viendo la información? ¿Le dan el valor o no le damos el valor, ¿no? Y también la adopción de la tecnología, ¿no? La tecnología está surgiendo día a día y podemos cambiar la nube y mañana no sabemos qué sigue, ¿no? ¿Cómo compartimos esa información? ¿Cómo la adapta nuestra organización? ¿Tiene la organización las capacidades para adquirirla, para operarla? Porque hoy estamos en la era del Big Data y ahorita pues ya vamos más allá del Big Data. Y todos sabemos qué es Big Data. Todos hablamos muchas veces de Big Data, pero ¿qué es Big Data? Entonces, adaptemos la tecnología que realmente hace sentido. Melanie hace un rato habló de la gestión de madurez. Y la gestión de madurez a nivel, y de cualquier tipo de madurez a nivel de organización, tiene mucho que ver si yo tengo las competencias. Primero es tener, bueno, la tecnología, pero tengo las competencias, mis procesos tienen el nivel que mi organización necesita, ¿no? Son muchas vertientes, no nada más es una, no nada más es adquirir tecnología, son procesos, son personas y es tecnología. Y es como un triple constraint de los mismos que deben de estar ese triángulo debe de ser equilátero, porque ¿qué pasa si tengo una muy buena tecnología, pero la gente no tiene las capacidades, ¿no? O al revés, no tengo la tecnología, tengo gente muy capaz, pero no tengo la tecnología suficiente, ¿sí? Entonces, habría que analizar cómo estoy actualmente. Y bueno, los profesionales de datos que entienden la gestión formal del cambio, porque el cambio debe de verse como una práctica formal, no es algo sencillo y se le debe de dar la importancia de todo lo que va a impactar, porque va a impactar a toda la organización.
Y bueno, sí, serán exitosos siempre y cuando generen cambios que ayuden a dar valor a sus datos, como decíamos, ¿no? Y yo les daba esa pequeña introducción de que teníamos que ver el dato como un activo, como un asset, ¿no? Y para eso, bueno, es importante que entiendan que, primero, por qué el cambio puede fracasar dentro de la organización, cuando vamos a implementar algún cambio y que tenga un impacto en los datos, ¿no? ¿Cuáles son los drivers del cambio efectivo? Es decir, ¿cuáles van a ser mis factores de éxito como yo voy a ver que efectivamente el cambio está siendo positivo dentro de mi organización? También identificar las barreras. ¿Qué es lo que puede generar que el cambio no sea positivo, no sea exitoso? ¿Para qué identificarlas? Pues para gestionarlas, para gestionar los riesgos. Y bueno, al final, ¿cómo la experiencia de la gente cambia? Porque cada organización tiene, decía Melanie, bueno, tiene un comportamiento distinto. Entonces habría que analizar cuál es el de nosotros, de nuestra organización. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo es mejor comunicarnos? ¿Cómo somos más eficientes, ¿no? Bueno, aquí dice que los expertos en el manejo del cambio reconocen un conjunto de reglas o leyes. Y bueno, describen por qué el cambio no es fácil. Reconocer esto, reconocer que el cambio no es fácil, yo creo que ya tenemos un avance considerable. Y darle el tiempo y la planeación que se necesita. Y bueno, estas leyes del cambio, bueno, son 5. Y antes un paréntesis, como me fui súper rápido al tema, no les conté, pero yo lo que les estoy exponiendo es la propuesta que tiene nuestro DMBOK, que veo que algunos ya lo compraron. ¿Quién de aquí conoce el DMBOK? La versión 1 conocen. Ok. Pues esta versión 2 que tenemos en nuestro stand, la verdad que es una versión bastante revolucionada. Ayer en una cena con unos amigos platicábamos justo eso. Es un cambio abismal. Realmente tiene un enfoque mucho más estratégico esta versión 2. Tiene una visión holística de lo que implica la gestión de datos a nivel estratégica, a nivel estrategia de negocio como tal. Entonces, incluye ya son áreas de conocimiento. Nuestro modelo ahora integra áreas de conocimiento. Y además de que integra áreas de conocimiento, reduce la brecha entre TI y negocio, que es lo que es el continuo devenir de TI y negocio. ¿Cómo interactuamos? ¿Cómo somos más eficientes? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo generamos un lenguaje común, ¿no? Para operar de manera eficiente y efectiva? Entonces, esta nueva versión de nuestro DMBOK ya tiene una visión muy holística, una visión muy amplia de lo que es la propuesta de gestión de datos. Y esto es, el origen de esto más bien es que estamos en el boom de información. Todo el tiempo, minuto a minuto, segundo a segundo, con su dedo, incluso ustedes están generando información, ¿no? Con su huella están generando todo el tiempo información. Y así, a nivel organizacional, exponencialmente, ¿no? Entonces, esto que yo les estoy narrando, esto que yo les estoy contando, es la propuesta de lo que nuestro body of knowledge les sugiere que implementen dentro de las organizaciones. Entonces, más detalles lo pueden encontrar ahí mismo, también se vende la versión electrónica y aquí tenemos algunos ejemplares en nuestro stand. Entonces, bueno, aquí les decía de las leyes del cambio. La primera es, bueno, las organizaciones no cambian, las personas cambian y eso no debemos de perder de vista, ¿no? No es que la organización vaya a cambiar, las organizaciones están hechas por personas y tenemos que dar cuenta de eso, ¿no? Las organizaciones no es un ente, la organización opera y fluye por las personas, por el comportamiento de las personas, por la forma en que se comunican las personas, por la forma que adaptan la tecnología, por la forma que adaptan el cambio y que lo manejan, ¿no? Entonces hay que enfocarnos en la persona, ¿cómo vamos a implementar ese cambio, ¿no? La 2, la gente no resiste el cambio, resiste a ser cambiado. Aquí no voy a llegar a imponer a la gente que adopte una tecnología sin una explicación, porque entre más yo imponga, ¿qué se elevará más? La resistencia, ¿no? Si ya alguien llega y me dice, hoy tienes que cambiar tu manera de trabajar, hoy ya no puedes utilizar esa herramienta. ¿Okay?
Ok, ya tengo 2 minutos. Y bueno, la número 3, las cosas están así porque llegaron a estar así, es decir, todo urge, muchas veces todo urge en la organización, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Y cuál va a ser el costo que generemos un cambio sin una planeación, sin una estrategia, ¿no? Y la 4, a menos que algo extremo implique el cambio, las cosas seguirán igual. ¿No les ha sucedido eso? La organización, sabemos que hay un problema, pero seguimos operando. ¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo. No tenemos el tiempo para implementar un proceso, o la mejora de un proceso, ¿no? O un modelo nuevo que necesitamos porque sabemos que es necesario. No. Esperamos hasta que realmente ya no podamos operar, ¿no? La número 5, el cambio sería fácil, pues si no fuera para toda la gente. Sabemos que no es para toda la gente, ¿no? Implica bastantes cosas. Entonces hay que poner la atención de vida. Y ya me voy a ir a las conclusiones. Para terminar. Y bueno, para concluir este tema de gestión del cambio en la gestión de datos, dice que la gestión de datos es una labor continua, no un proyecto de un tiempo, ¿sí? Así como estamos produciendo datos, los tenemos que estar gestionando, entonces eso no termina, eso es un proceso continuo hasta que el negocio deje de operar, ¿sí? No es un proyecto de un momento. La comunicación es elemental para procesos del cambio. Si no comunicamos en tiempo a las personas correctas, nuestro proceso de cambio va a fracasar. Nuevos empleados son contratados y hay existentes, por lo tanto la comunicación se debe de homologar constantemente. Así es el flujo, ¿no? Entonces debemos de homologar esa comunicación y que todos tengan la información que deben de tener. Los stakeholders deben de estar en proceso de cambio en proporción al nivel de madurez que se quiere alcanzar. Tenemos que identificar muy bien a los stakeholders, darles la información, decirles a qué nivel vamos a llegar, ¿no? A qué nivel vamos a subir, a nivel de madurez, en el modelo de madurez, para que ellos estén conscientes y tengan una visión holística de lo que va a suceder dentro de la organización. Mostrar los avances y celebrarlos, esos son motivadores dentro de los stakeholders y de todos los participantes que van a ser afectados por ese cambio. La planeación efectiva y continua de comunicación demostrará el impacto que las prácticas de gestión de datos en la organización, estas a través del tiempo. Y la comunicación efectiva provee un mejor entendimiento y explica lo que la gestión de datos puede generar dentro de la organización, procurando el menor impacto dentro de la misma. Si se dan cuenta, en gestión del cambio yo creo que el 95% implica comunicar en tiempo y forma. De hecho, uno de los instrumentos importantes es precisamente generar un plan de comunicación. Y dados los tiempos, por mi parte es todo, pero podemos, en algún evento mensual, esperamos que sean parte de nuestra comunidad a partir de este congreso y que formen parte de nuestra membresía también y que sean participantes. A mí me gusta más que ustedes se integren con nosotros en los eventos mensuales, también siendo speakers. Entonces, ojalá que los veamos a partir de enero y yo les doy las gracias por estar en nuestro congreso.